Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión, digamos, verdaderamente fascinante. Hola, encantada de estar aquí acompañándote. El placer es mío. Y bueno, hoy vamos a hacer un viaje espectacular por la memoria colectiva de España. Tenemos sobre la mesa un documento muy riguroso. Exacto. Es un informe empírico sobre la evolución de la televisión española, analizando sus programas más icónicos emitidos entre 1960 y 2010. Y ojo, porque quien nos escucha tiene que saber que esto no es un simple ataque de nostalgia de videoclub. Para nada, no lo es. El informe analiza datos puros, la longevidad de los formatos, innovaciones absolutas, cifras récord de audiencia y la repercusión social. Claro. Es un marco temporal crucial porque captura una metamorfosis radical del país. Pasamos de un ecosistema de monopolio estatal, muy institucional y de servicio público, de corte clásico, a un escenario totalmente distinto. Un mercado fragmentado y salvajemente competitivo que estalla con las cadenas privadas. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos 5 décadas de historia por delante y mucha tela que cortar. Desde luego. Para quien nos escucha, la premisa fundamental es entender que durante muchísimo tiempo la tele no era un simple electrodoméstico, funcionaba como una gigantesca hoguera virtual. Millones de personas se sentaban exactamente a la misma hora para ver exactamente lo mismo. Totalmente. Un ritual sagrado. Eso es. Así que empecemos por los cimientos de esa hoguera, los años 60 y 70, la era de los dos rombos y el blanco y negro. Todo arranca informativamente con el Telediario, fundado en el 57 con Jesús Álvarez, que establece, digamos, el formato matriz. Ajá. Pero lo verdaderamente llamativo de esta primera etapa es el esfuerzo colosal por usar la pantalla para culturizar a todo un país. Y es un aspecto fundamental. La televisión pública asumió un rol educador de una forma muy sistemática. Hay un ejemplo clarísimo en la ficción pionera, que es Estudio 1, que empieza a emitirse en 1965. ¡Qué mítico! O sea, el objetivo era llevar el teatro clásico y contemporáneo directamente a los salones. Lope de Vega, Shakespeare, Calderón de la Barca llegaban a rincones de... Una pasada. Fue un ejercicio de democratización cultural brutal. Y apenas un año después, en el 66, el panorama creativo da otro salto enorme con Historias para no dormir. Madre mía, Chicho Ibáñez Serrador. Exacto. Con ese formato se canoniza el terror y el suspense psicológico de autor en España. Esas introducciones de Chicho paralizaban de miedo a medio país antes de empezar el capítulo. Sentaron unas bases creativas que, fíjate, hoy se siguen estudiando. Sin duda. Y hablando de bases, es imposible repasar estos años sin mencionar a los más pequeños. El origen del entretenimiento infantil está marcado a fuego por los chiripitifláupicos, desde el 66 hasta el 76. Valentina, el Capitán Tan, Locomotoro, generaciones enteras aprendieron a consumir televisión con ellos. Claro, pero esa televisión en blanco y negro, tan familiar y didáctica, tuvo que empezar a abrir ventanas. La sociedad pedía a gritos otro tipo de contenidos. Y entramos en los años 70, en el complejo terreno de la transición. Una época de muchísima tensión y cambio. Exactamente. Lo fascinante aquí es cómo los formatos informativos y de debate evolucionaron milimétricamente a la par que la calle reclamaba mayor apertura política. Ajá. Hay un hito indispensable, el nacimiento de Informe Semanal, en 1973. Palabras mayores. Creado por Pedro Erquicia. Las fuentes del informe lo describen como un milagro periodístico del tardofranquismo. Introdujo el periodismo de reportaje en profundidad en un contexto donde la información seguía muy controlada. Es el decano absoluto de la televisión en Europa. Es historia viva del periodismo. Pero si hablamos de abrir debates imposibles, hay que hablar de la clave. Por supuesto. Emitido entre el 76 y el 85 con José Luis Balbín. La estructura del programa era de una inteligencia brutal. Emitían una película que servía, básicamente, de caballo de Troya. La excusa perfecta. Exacto. Era la excusa para sentar en un plató, lleno del humo de la famosa pipa de Balbín, a intelectuales y políticos, y ponían sobre la mesa temas que eran absolutamente tabú. Temas muy delicados para el momento. Claro, debates sobre la legalización del Partido Comunista, el aborto, la libertad sexual, empujaban los límites de lo que se podía decir en voz alta. El documento lo recoge de forma muy neutral, pero el impacto es innegable. Actuó como un ensayo general de la democracia en directo. Demostró que voces diametralmente opuestas podían confrontar ideas en la misma mesa. ¿Fue un ejercicio de madurez? Bueno,
Y de esa solemnidad institucional saltamos de cabeza a los años 80. La explosión del color. Las sombreras. Las sombreras exageradas, exacto. La cultura pop y la música. La tele se convierte en el gran archivo sonoro de una generación. Si querías ver a tus ídolos tenías que pasar por Aplauso entre el 78 y el 83 o por Toccata hasta el 87. Era la ventana a la modernidad. Pero claro, esta explosión de libertad trajo una fricción gigantesca, un choque de trenes entre lo nuevo y lo viejo. Un choque tectónico que está perfectamente documentado en el informe. La vanguardia chocaba frontalmente con límites morales y estructuras judiciales aún conservadoras. El caso más evidente es la Edad de Oro, entre el 83 y el 85. Presentado por Paloma Chamorro, ¿verdad? Eso es. Era el altavoz audiovisual de lo que hoy conocemos como la movida. Pero su carácter transgresor tuvo consecuencias legales muy serias. Los registros detallan, de forma puramente fáctica, que su presentadora fue procesada judicialmente. Sí, el documento menciona la acusación específica. Exacto. Fue acusada de ofensas a la religión católica por el contenido de algunas actuaciones artísticas emitidas en el programa. Analizar ese procesamiento hoy ayuda a entender la tensión de la época, una juventud queriendo romper moldes frente a un sistema con líneas rojas estrictas. Totalmente. Y esa misma espada de Damocles de la censura cayó sobre un mito intergeneracional absoluto, La bola de cristal, emitido del 84 al 88, dirigido por Lolo Rico y con Alaska. Un formato increíble. Niños y adolescentes como seres críticos, mezclaba a los electroduendes con estética punk. Pero según las memorias de su creadora citadas en el informe, las presiones y la censura forzaron su cierre. Muestra muy bien las contradicciones de una televisión pública que quería ser moderna, pero se asustaba de su audacia. Aunque los 80 también consolidaron los grandes transatlánticos del entretenimiento familiar. Los que vaciaban las calles. Literalmente. Y el rey indiscutible fue 1, 2, 3, responda otra vez. Otra genialidad de Chicho Ibáñez Serrador con Kiko Ledgar y luego Mayra Gómez Kemp. Esa mezcla de concurso, humoristas y la subasta final con Ruperta fue un modelo arrollador. Fíjate que el nivel de cruces culturales del 1, 2, 3 es maravilloso. Hay una anécdota fantástica en el informe. Ana, la chica que hacía las cuentas. Sí. Bueno, pues una de las azafatas más queridas terminó siendo la actriz de doblaje que le puso la voz a Marco. Ya sabes, el de los dibujos animados. Esos hilos invisibles de la cultura pop son increíbles. Y hablando de esfuerzo físico, asombra pensar en las bambalinas de Barrio Sésamo. Tela marinera. Del 79 a mediados de los 80, la actriz Chelo Vívares pasó 5 años enteros metida dentro del inmenso y pesadísimo traje de Spinette. Madre mía. 5 años actuando bajo los focos embutida en un erizo gigante rosa para crear un ícono. Eso es casi deporte de alto riesgo. Desde luego. Y esa huella generacional se aplica también a la ficción. Hay que hablar de Verano Azul, la serie de Antonio Mercero del 81. Lo impactante, viéndolo desde hoy, donde las series necesitan 5 temporadas para crear fans, es que bastaron 19 episodios para marcar a un país. 19 capítulos, un grupo en bicicleta y un marinero para crear un trauma nacional compartido. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Dejamos los 80s, cruzamos a los años 90 y las reglas del juego cambian para siempre. Una ruptura estructural. Exactamente. La Ley de Televisión Privada del 88 da luz verde a las nuevas cadenas en 1990. Esto provoca un seísmo sin precedentes. Se inaugura la economía de la atención. Se acabó el monopolio. Se acabó el público cautivo. Estalla una guerra abierta, feroz y millonaria por robarse presentadores y capturar la atención en cada minuto. El mando a distancia cobra sentido al fin. Y vaya si se notó. La competencia reinventó géneros, como el deporte. En el 90 nace El día después en Canal Plus, con Michael Robinson. Cambiaron la forma de hablar de fútbol, poniendo el foco en la grada y el humor. Ganaron un Ondas en el 92 y lograban picos de casi 2 millones en abierto. Supieron leer que el público demandaba frescura. Y en el entretenimiento puro cristalizan los rituales sagrados. Por un lado, el consumo a lo grande con El precio justo de Joaquín Prat. A jugar. Eso es. Y a mediados de los 90 emerge Ramón García con el Grand Prix del verano. Es un formato vital para entender la sociología española. Competiciones físicas entre pueblos ensalzando el espíritu de las fiestas mayores. La tele de verano por antonomasia. El pueblo amarillo contra el azul.
Pero, a ver, hay un apunte brillante sobre el Grand Prix. Dime, cuando el programa volvió décadas después, la noticia central fue que volvía sin vaquillas. ¿Es verdad? Ese detalle de eliminar la participación de animales es un termómetro cultural exacto de cómo cambian los criterios de sensibilidad en la sociedad. El entretenimiento siempre actúa como un espejo de los valores de su tiempo. Y siguiendo con esa idea, los 90 presenciaron cómo la tele podía generar fenómenos incontrolables. El caso de estudio obligatorio es, sorpresa, sorpresa. Uf, con Concha Velasco del 96 al 99. Su mayor impacto en la cultura popular no fue algo que ocurrió en pantalla, sino algo que no ocurrió. El famosísimo bulo de Ricky Martin, el perro y la mermelada en el 99. Hay que detenerse a analizar la magnitud de esto. Para comprender esta locura sociológica, hay que recordar que esta historia falsa de que algo escandaloso había pasado en directo con Ricky Martin escondido en un armario, corrió como la pólvora. Y la clave es que se viralizó sin Internet y sin redes sociales. Puro boca a boca. Pasaba de los colegios a las panaderías, todo el mundo juraba conocer a alguien que lo había visto en directo. La histeria llegó a tal nivel que Concha Velasco tuvo que mirar a cámara en máxima audiencia y desmentir formalmente que eso hubiera sucedido. La trascendencia de este suceso es inmensa. Representa el poder casi místico de la televisión entonces. Fue una noticia falsa masiva, una fake news nacional, mucho antes de que existiera el término. El público creía que en esa pantalla podía pasar cualquier cosa. El poder de convocatoria era incuestionable. Y las cifras de la ficción familiar en los 90 parecen ciencia ficción hoy. Farmacia de Guardia, estrenada en el 91, se despidió en el 95 con más de 11 millones y medio de espectadores. Un 62,8% de cuota, récord histórico absoluto. ¡Qué locura! Y poco después, Médico de Familia con Emilio Aragón cerró en el 99 con casi 8 millones y medio y un 46% de share. Son cifras que obligan a reflexionar sobre la unidad de consumo. Un país paralizaba sus rutinas comerciales. Las calles se vaciaban porque la mayoría de la población tenía una cita en su salón a las 10 de la noche. Estas series organizaban el relato social y marcaban de qué se hablaba al día siguiente. Eran totalmente unificadoras. Pero claro, cruzamos el umbral del milenio hacia los años 2000, y la televisión decidió quitar los frenos. Entramos en la época de la polarización del directo y los megaeventos. El arranque lo domina un gigante de la madrugada, Crónicas Marcianas. Desde el 97 hasta los 2005 con Xavier Sardá. Este formato redefinió los límites del directo. Mezclaba humor, debates visiedales y telerrealidad. Fue el epicentro del debate sobre la telebasura y la ética. Sí, el documento ahonda bastante en esto de forma objetiva. Exacto. De hecho, las fuentes registran que esa tensión llegó a estamentos judiciales. Hay una nota del Tribunal Constitucional de 2014 sobre una emisión de 2002. Condena la vulneración de los derechos fundamentales de un entrevistado, determinando que hubo intención de burlarse de la vulnerabilidad y discapacidad del invitado. Fue un aviso claro sobre dónde terminaba el espectáculo. El final de Crónicas se interpretó como el cierre de un ciclo salvaje. Sin embargo, en contraste radical, los 2000 también alumbraron el evento familiar más potente de la historia reciente, Operación Triunfo 1 en 2001. Un fenómeno increíble. Con Carlos Lozano y Nina, un híbrido de telerrealidad y concurso que pulverizó cualquier previsión. Las métricas de la final son 15.436.000 espectadores, un 73,4% de cuota. 3 de cada 4 televisores encendidos veían lo mismo. Representa la sublimación del megaevento televisivo. Catapultó a cantantes anónimos a estrellas nacionales. Pero lo curioso es que, mientras se congregaban audiencias de estadio, empezaban a gestarse movimientos de nicho, que revolucionarían el humor. En el 99 llega el Club de la Comedia, con Javier Veiga. Ajá, popularizando el stand-up en España. Exacto, creando una cantera indispensable. Una cantera que explotaría poco después. La transición tecnológica se hace evidente con La Hora Chanante, en 2002, en un canal de pago. Humor absurdo, parodias, vocabulario inventado, parecía destinado a un público muy marginal. Si conectamos esto con el panorama general, es una pieza clave del rompecabezas. El fenómeno de masas no se debió a su emisión original, que era muy limitada. Su explosión ocurrió porque sus fragmentos empezaron a circular masivamente por los incipientes foros de Internet y programas de descarga. Una viralidad pura. Es la evidencia de la convergencia real entre la televisión de culto y el nuevo ecosistema digital. Actuó como base para una comedia que luego saltaría a las cadenas generalistas.
El ensayo general de cómo consumimos vídeo hoy. Y para terminar este mapa, hay que detenerse en los titanes de la resistencia, formatos incombustibles. Saber y ganar, desde el 97 con Jordi Hurtado y Juanjo Cardenal. Inamovible. O Cuéntame cómo pasó, lanzada en 2001 con Imanol Arias y Ana Duato. Usar una sola familia para narrar la historia de todo un país. O incluso en la política, hitos como 59 segundos en 2004 con Mamen Mendizábal y Ana Pastor, donde los micrófonos descendían físicamente para obligar a ser concisos. Todos ellos son excepciones brillantes frente a la extrema volatilidad moderna. Lograron marcas tan sólidas que desafiaron el paso de las décadas y la alteración de nuestros hábitos de atención. Entonces, repasando todo este exhaustivo trayecto desde los rombos del 57 hasta el estallido del vídeo en Internet, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el destilado principal de esta evolución? La lectura más profunda es que la historia demuestra una mutación constante. La tele empezó asumiendo la responsabilidad de ser un faro educativo en un monopolio y terminó siendo el reflejo exacto y rápido de la sociedad española. Claro. Reflejó el choque entre la vanguardia y la moral conservadora en los 80, materializó la batalla comercial feroz en los 90 y fue el escenario principal de disputas éticas y del nacimiento digital en los 2000. Resulta asombroso observar en retrospectiva cómo propuestas tan inmensamente diferentes lograban un mismo objetivo: convocar a millones frente al mismo punto de luz. Tratar de imaginar hoy un escenario donde más de 11 millones de ciudadanos paralicen su vida para ver cómo apagan las luces una farmacia de barrio resulta inabarcable en nuestro ecosistema actual de plataformas y consumo a la carta. Y esa es la reflexión de fondo más interesante que surge al confrontar aquellos datos con el presente. Observar este viaje obliga a plantearse un debate sobre nuestra forma de consumir cultura, en un escenario donde cada uno tiene su propia pantalla en el bolsillo, decidiendo qué ver y a qué hora. Totalmente aislados. Cabe preguntarse, ¿volveremos alguna vez como sociedad a experimentar un recuerdo colectivo tan abrumador y sincrónico como el de 15 millones de personas sufriendo juntas en riguroso directo por el resultado de un concurso musical? Es una excelente pregunta para dejar flotando en el ambiente a quien nos escucha. La inmensa hoguera central se ha apagado lentamente para dar paso a millones de pequeñas chispas individuales. Ha sido un recorrido extraordinario por la memoria de las pantallas que dieron forma a un país. Es un buen momento para mantener intacta la curiosidad. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.